Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Muy buenas noches, seguidores y oyentes de Perros Verdes. Otro lunes más estamos con ustedes para ofrecerles esa ventana a la introspección, al conocimiento, a la actualidad, y estoy aquí con mi compañera Raquel Salas. Hello, hola, como cada lunes felices de llegar a sus hogares con un episodio más de Perros Verdes Podcast. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre construir un legado con firmeza de la mano de Lizardi González. Bienvenido, Lizardi. Muchas gracias por su invitación. Estamos a sus órdenes y esperamos que sea de beneficio para toda la información que podamos compartir en este programa. Los españoles, sabes que vivimos en un momento determinado, el año 2008-2009, el problema de la burbuja inmobiliaria, y siempre tenemos esa herida, ¿no? Sí. Y yo, sin ser un experto, por supuesto, inmobiliario, no me dedico a ello, pero veo que aquí en República Dominicana, no sé, o sobre todo en el área de Punta Cana, pero mejor dicho, se está llegando a producir ese modelo de burbuja o no, o si realmente hay todavía capacidad de crecimiento en la oferta de vivienda. Mira, eso yo te diría que tienes razón en los dos sentidos. Porque Punta Cana, como destino, ha tenido un incremento a nivel de precios semi-exponencial. Pero también te digo que la causa de eso ha sido que las redes sociales venden todo. Entonces tú encuentras en Punta Cana proyectos que no tienen las condiciones de entorno correctas, pero sin embargo, cuando tú lo ves en los renders, frente a un público que no está aquí, le cree todo lo que ve y compra a un precio de una unidad que no lo vale, porque le faltan condiciones. El tener una vista al mar no tiene precio. O sea, nosotros somos privilegiados increíblemente. O sea, tú tener y lo que se vende en el mundo, nosotros estamos equivocados, ¿eh? Lo que se vende en el mundo no es la playa, es el Ocean View, que son cosas diferentes. Entonces, el concepto de Ocean View, que no se estaba explotando aquí, tú lo ves que lo están explotando en Romana, en los arrecifes de Romana. Hay muchos proyectos que están solos, pero lo que te venden es Ocean View. Y también en Santo Domingo, que desperdiciamos la Avenida España, que es una vista preciosa, debiera cambiar el concepto a unidades en primera línea de Ocean View. ¿Qué es lo que vende Miami? Brique es lo que te vende Ocean View. En Brique no hay playa. Entonces, el destino como destino, el problema de la burbuja es ese. O sea, yo entiendo que hay muchos proyectos que no cumplen con las cualidades que deben tener para tener el precio de venta que tienen, pero como las redes aguantan todo, te venden una burbuja de cosas que vas a tener que cuando tú llegas aquí a veces te arrepientes. O sea, tú dices, coño, pero yo compré aquí, pero me decían que estoy a 15 minutos de la playa y estoy a 45 minutos. Y para llegar a mi proyecto, que es lindísimo internamente, tengo que andar 10 minutos en una calle Caliche, porque está en la circunvalación o está pegadito de Verón. O me hacen una playa artificial que me venden que tiene una playa y una piscina que tú entras caminando, te la dejan corrugada abajo para que tú sientas la sensación de que es natural. Y son cosas que a la larga nos afectan. Yo tuve la experiencia en el año pasado con unos ministros de turismo que estuvieron aquí. Yo viajé con unos edecanes, lo inscribieron en una excursión a Macao, donde le prometían ir a unos cenotes. Cuando ellos regresaron, me dijeron que venían disgustados, porque cuando lo llevaron fue un cenote hecho, que se veía que fue una caja de cemento que hicieron, echaron el agua y en un solar de 2000 metros le crearon toda una experiencia de excursión. Entonces yo decía, no, pero espérate, que lo que yo vi en la publicidad eran unos cenotes naturales. Lo que yo vi en la publicidad era que me llevaban por la playa en el Foluil. Entonces, hasta eso lo hemos arrabalizado un poco. Ahora mismo tenemos un gran flujo de turismo americano. Inclusive yo viajo mucho y es sorprendente que en los vuelos de Punta Cana desde Estados Unidos tú encuentras pocos dominicanos.
viajando. A nivel de territorio, tenemos tantos vuelos como México, per cápita. México estamos muy lejos porque tiene muchos más grandes, muchos más destinos, pero si tuviera la misma cantidad de suelo que nosotros tenemos, estamos pegaditos. Y se ha convertido, gracias a la conectividad aérea, nos hemos convertido en un destino de norteamericanos y canadienses. Cuando ocurrió lo de Ucrania, en ese momento, de cada 10 turistas, habían 4 de Europa del Este. El país se preocupó porque iban a tener una baja grande y de repente, en menos de un mes, ese público, ese turista fue sustituido por turista americano. O sea, que hemos tenido la mano de Dios en todo el camino. En ese año se pensó que iban a tener una crisis porque iba a bajar el nivel de turismo. Sin embargo, al mes siguiente logramos tener una afluencia de turistas de Canadá y Estados Unidos que compensó y ha ido creciendo continuamente. Y la conectividad aérea ha sido importantísima para el desarrollo del destino. Importantísima. Anteriormente además teníamos vuelos de Estados Unidos, de Nueva York y Miami. Hoy tenemos de Chicago, de Dallas, de Connecticut, de Tennessee, de Miami, de Fort Lauderdale, de Orlando, de Tampa, o sea, de Atlanta. Tenemos múltiples destinos de conectividad. Un problema que había, que se ha estado trabajando en los últimos años, era hacer migración aquí. Al norteamericano no le gusta cuando tiene que conectar el vuelo de regreso, porque la migración de Estados Unidos es imprevista. Tú puedes llegar y está vacía y puedes llegar a encontrar 5 vuelos y tomarte 3 horas salir de migración y tu vuelo de conexión en 1 hora y 10 minutos. Tienes que recoger maleta para tirarla, para volver a montarte. Me pasaba. Entonces, se estaba trabajando hace unos años que está aprobado. Yo llegué a conocer el director de Customs que venía para acá, donde se iba a hacer aduana aquí a los norteamericanos, como ocurre en México, como ocurre en Canadá y como ocurre en Londres. Entonces tú llegabas al suelo norteamericano como vuelo doméstico. Y eso te aumentaba la posibilidad de tener mayor turistas porque no tenías que recoger maletas, las maletas iban chequeadas a destino y era un vuelo de conexión local. Llegaban como si fueran locales. Por problemas de política estatal no se ha consumado eso, pero el aeropuerto de Punta Cana, la terminal nueva que se hizo fue con esa intención. Ok. Bueno. Muchísima información relevante, sobre todo para aquellas personas que quizás recién han llegado a este polo turístico. Se pueden poner un poquito en el contexto histórico de cómo hemos ido pues evolucionando. Volviendo al tema de un legado de firmeza, de cómo se construye ese legado de firmeza. Al principio, entre tus anécdotas, nos contaste que hasta cierto punto se podría decir que llegaste de manera accidentada. Esto no estaba en tus planes, pero en el camino se fueron hilando cosas que te han dejado en este trayecto. Si tú pudieses regresar el tiempo atrás, ¿cambiarías alguno de esos acontecimientos que te han llevado al punto donde te encuentras hoy? No, porque no sería lo que soy hoy. O sea, yo creo que tú eres lo que el tiempo te ha ido formando. El tiempo te pule. Entonces, si tú cambias algo de lo que tú has logrado vivir para llegar a donde estás como creando un universo alterno donde tú no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, yo agradezco mucho. Mi esposa es de aquí de Higüey. La conocía antes en la universidad, pero su familia era de la provincia. Me ha servido de apoyo al tiempo que estuve aquí. Mis hijos, tengo 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Han seguido mi forma de ser, han seguido mi forma de vivir. Son muchachos espectaculares, no me han dado problemas. Se han integrado a la evolución familiar del patrimonio familiar. Yo vivo en continuo desarrollo. O sea, no creo que la gente nació para estar estática. Yo soy un tipo que me siento mal cuando llego a Nueva York, suponiendo, y encuentro en un restaurante el mismo mesero que me atendía cuando yo estudiaba allá en la universidad. Entonces yo digo, ven aquí, como este hombre tiene 25 años, 30 años, siendo mesero en un restaurante, teniendo todos los años el mismo mes de vacaciones y cambiándose todos los días con la misma ropa. O sea, entiendo que hay que evolucionar. Y la vida no es estática, es dinámica. Y tú tienes que tener la capacidad de ir cambiando con ese dinamismo, haciendo los ajustes, tratando de saber las cosas nuevas. Tienes que saber que siempre un buen mentor no significa fue una persona que te hizo bien, sino lo que tú pudiste sacar de esa experiencia. Hay problemas que te dan más conocimiento y capacidad de vida que una gente que te la ponga fácil. O sea, tú tienes que aprovechar eso. Yo tengo como lema que yo no cargo mochilas de rencores.
O sea, yo no soy una persona que porque tú me hiciste algo, ando contigo pensando el momento en que yo pueda reciprocarte eso. No, no, no. Yo si tú me haces algo y al tiempo me llama o yo me entero que tú tienes un problema y tengo mi posibilidad de ayudarte, yo te ayudo. Entonces yo también tengo como lema que ayudas al que puede. Al que no puede ayudarlo, déjalo como está. No le hagas un daño. Entonces es algo así y mis hijos, gracias a Dios, entiendo que han crecido viendo esa forma de vivir y cada quien es diferente. Yo tengo 6 niños y cada uno es una persona diferente, con un temperamento diferente. Pero entre ellos se han logrado conciliar y hasta ahora me siento sumamente contento que ellos son muy jóvenes, pero entre ellos han formado integrarse al legado familiar. Mis amigos me preguntan que cómo yo logro, principalmente en Estados Unidos, que no es una costumbre que los muchachos estén debajo de los padres y que no sean amigos de los padres. Mis hijos estudiaron en el bachillerato en Estados Unidos en un tiempo que nos fuimos a vivir a Atlanta y me llamaban de la escuela y me decían, mira, ¿cómo que tus hijos dicen que tú eres su mejor amigo? Y yo decía, no, tú no eres amigo de tus hijos, tú eres su papá, pero tú tienes que darle la confianza de que ellos para ir donde otro vayan donde ti. Exacto. Y además nos contabas antes, fuera de antena, ese cónclave familiar Sí. que a mí me ha parecido muy curioso y sobre todo que cómo consigues amalgamar, porque tú has dicho que todos tus hijos son diferentes, pero están integrados dentro de ese proyecto. Inclusive, para mí, como tú dices, también fue algo que me sorprendió y me llamó la atención. Yo oigo que ellos se reúnen solos, crean un grupo donde yo no estoy. Un grupo de WhatsApp. Un grupo WhatsApp. Yo entiendo que nosotros viajamos mucho. O sea, para mí lo más importante es la familia. Y como dije, cuando murió mi abuelo, que fue mi papá, él siempre me aconsejaba sobre la familia. Inclusive él me decía que yo tenía que retirarme temprano. Me decía, mira, tú a los 40 años, retírate. Múdate de nuevo para Estados Unidos, cómprate una buena casa y dedícate a que tus muchachos sean como tú entiendes que deben ser y como ellos tienen que ser. Y respeta que cada quien debe ser como quiere ser. Mi papá me decía, mira, no todo el mundo nació para ser profesional, ¿eh? Hay gente que quiere ser barrendero, pero que sea el mejor barrendero. Exacto. O sea, todo el mundo tiene el mismo tipo de actitudes y de cualidades. Entonces hay que aprender a identificar cuál es tu nicho y explotar ese nicho. O sea, no tú tienes que obligar a tus hijos que estudien lo que tú quieras. Tú tienes que dejar que ellos desarrollen lo que ellos quieran. Si no va a ocurrir que van a estudiar lo que tú quieres que estudien y te van a colgar el diploma. Y te van a decir, te complací. Pero perdió ese tiempo. Entonces yo, como dogmática familiar, toda la vida mi familia se reunía los 1 de enero con mi abuelo en una mesa redonda donde se hacía el planning del año. Donde cada uno tenía que exponer qué quería conseguir en ese año. Y yo todavía lo hago con mis hijos. O sea, yo el 1 de enero nos reunimos todos en una mesa, lápiz y papel. Revisamos primero el año anterior. ¿Qué cumpliste y qué no cumpliste? Bueno, yo quería rebajar de peso, pero no pude. ¿Qué tú vas a hacer este año para hacerlo? Yo quería hacer un curso de tal cosa y no pude hacerlo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora para poderlo hacer? Uno de mis hijos me dijo, yo quiero cambiar de carrera. Y yo dije, bueno, tú estás medio tarde, ya te falta para terminar. Yo te recomiendo que termines esa, que te falta poco, y que estudies la que tú quieres estudiar, para que no tengas este tiempo perdido, porque eran carreras muy disociadas. O sea, no tenía materia en común ni nada. Y le dije, mira, pues, yo estudié ingeniería y estudié Derecho. No se pega en la carrera, pero estudié las dos. O sea, y tú te vas a graduar de la universidad con menos de 21 años. Entonces me pasó que yo vi ese movimiento, entendía que era para otra cosa, y un día me citan a una reunión, a mí y a mi esposa, y me pasan un legajo de hojas como de 30 páginas, que era el proceso de crear una estructura de holding familiar que controlara todas las empresas para cuando nosotros faltáramos, el proceso de transición económica no se ve afectado por el gobierno a nivel de impuestos y que el legado no quedara en la primera generación. Madre mía. Eso lo crearon entre ellos. Y dentro de ese programa habría un espacio para cada uno. O sea, decía, el que estudia finanzas va a ser el jefe financiero del grupo, el que estudia ingeniería se va a encargar de la constructora que nosotros tenemos, uno va a estudiar ingeniería industrial, se va a encargar de una compañía nueva que yo acabo de abrir de equipo de construcción, la hembra va a estudiar arquitectura y la que ya se graduó de negocios internacionales. Y ellos increíblemente tenían un organigrama donde estaban todos, pero tenían personal externo también, donde ellos decían que en
En el holding, en el board, tenía que haber personas profesionales y con experiencia que sean los que den las aprobaciones finales. Tenían hasta un formato de manejo de conflictos entre ellos. O sea, fue un trabajo, mira, admirable, que yo me quedé, cuando lo vi y lo leí, me sentí... No sabías nada. Nada. Entonces, inclusive, tienen un programa de manejo de conflictos. Si de los 5 no hay 3 de acuerdo, escalan el problema. Entonces me lo escalan a mí. Yo lo leo, doy mi opinión, no puedo tomar decisión, doy mi opinión y se le envío para atrás. Ellos vuelven en su grupo y lo discuten y ahí, si pasa, entonces me la pasan a mí con el planning de cómo debe ejecutarse. Pero ellos te hablan de cosas que no está para su edad. Ellos te hablan de diversificar la inversión, de que no podemos quedarnos en el nicho solamente de Punta Cana, que tenemos que conseguir suelo en otro lado para que la constructora siga trabajando, que los equipos debemos hacer intercambio, no solamente cobrarlo en dinero, sino también cobrarlo en suelo, buscar desarrolladores que no tengan dinero y nosotros hacer desarrollo de infraestructura y servicios para que nos paguen en suelo y nosotros tenemos suelo para desarrollar. O sea, han creado una que yo mismo a veces me quedo sorprendido y he delegado mucho en ellos. O sea, yo estoy ahora que estoy construyendo un proyecto y creo un grupo de compras. Y yo subo lo que hay que comprar y uno de ellos se encarga de cotizar en 7 o 8 sitios. Hubo uno de ellos, el que estudia finanzas, yo logré que hiciera la pasantía en Terrestra, que es la compañía de Hugo Pérez, un amigo, y fue el primer pasante que no fue ingeniero que tuvo la compañía. Y él se nutrió bastante de eso y esos procesos de compra lo está aplicando él en los procesos de nosotros. Ahora va a ser la segunda pasantía en el Banco Central, comienza este lunes que viene. Y el tipo es muy dinámico a nivel de números y a nivel de organización. Entonces, todos se han ido acomodando entre ellos y me ha sido sorprendente que se han logrado integrar. Inclusive tienen el planning de que en el momento que nosotros faltemos, cada quien sabe lo que le toque y el que no reinvierte en un nuevo proyecto no participa en el nuevo proyecto. Hasta eso lo tienen ellos definido. Se han hecho una cuestión que a mí realmente, yo entiendo a veces que tal vez ChatGPT lo ayudó, porque hay muchas herramientas nuevas de diseño, pero me siento muy orgulloso de ese tipo. Y entiendo que ellos van a hacer que el legado continúe a nivel de familia y estructura, porque ellos piensan que la solidez de una estructura familiar de negocios familiares, como son la mayoría de empresas en República Dominicana, que son de nicho familiar, deben tener una estructura de permanencia. Wow. Mira, ahora que mencionaste ChatGPT, realmente para nosotros en esta nueva generación, la inteligencia artificial, más que venir a hacernos brutos, como han dicho, como se dice mucho, viene como esa mano aliada que te da bastante claridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un norte, pero a tan temprana edad no tienen las herramientas para estructurar una propuesta como la que te mostraron, pero la inteligencia artificial les termina de aterrizar algo que tenían en su cabeza y que también lo ven ellos con más claridad para poderlo ejecutar. Y por eso están fluyendo de esa manera. Hablaste de algo de lo que quiero hacer énfasis, que es lo que te decía tu abuelo, de que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Quiero hacer énfasis en ese punto y también para aprovechar y felicitarte por permitir que tus hijos se expandan de acuerdo a sus intereses. En cuanto a formaciones, porque no siempre las formaciones tienen que ser con ese LIC-ING-DR, pero hay un estigma social donde hubo un momento que sin una acreditación de esa magnitud profesional tú no eras nadie. No se procuraba el expertise en las áreas técnicas, el expertise en el oficio que sea que tú fueras a desempeñar, y de hecho todos los oficios son necesarios. Si no existiesen esas personas que fueran los mejores barrenderos, la mejor que sirve el café cuando llegas a la oficina, la señora que te deja esa casa impecable, estaríamos nosotros totalmente en un caos, porque también se necesita de ese tipo de mano de obra. En ese sentido, poniendo un panorama aislado, si uno de tus hijos, por ejemplo, hubiese decidido irse por alguna rama totalmente ajena a todo lo que es el engranaje familiar, a todo lo que es mantener ese legado que has venido construyendo junto a tu esposa, ¿cuál habría sido tu respuesta? Sabemos que es positiva, pero un plano hipotético de cómo tú lo habrías manejado en ese caso. No, mira, yo te dije al principio que mi abuelo, que fue quien creó como dicen, los cimientos de mi formación, yo de muy temprano mi abuelo era ebanista. Trabajó haciendo tele, trabajó en el Palacio de los Deportes cuando se hizo, tenía un taller de banistería bien grande. Y cuando yo estaba pequeño, nos llevaba a lijar al taller. Y compañeros míos que iban a visitarnos, él
le decían en mi casa, no, él está en el taller. Y mi papá, mi abuelo, cuando él entraba, decía, ¿ustedes quieren hablar? Coge esa lija y ponte al lado de él y ve lijando ese marco de esa puerta en lo que van hablando, porque aquí hay que aprender algo. Yo no he tenido esa visión. O sea, yo entiendo que cada quien tiene que desarrollar en lo que se sienta que es bueno. Yo entiendo que el papel de los padres es apoyarlos, orientarlos, pero hay que dejar que tomen su decisión. Cada quien es diferente. Y como tú decías específicamente, toda función hace falta. Hace falta quien recoja la basura, hace falta quien la procese, pero también hace falta quien diseñe los planos de cómo va el crecimiento. Entonces, somos todos un conjunto que uno complementa a otra cosa. Si todos fuéramos iguales, qué difícil sería. Si no supiéramos, si todos fuéramos brains, como dicen, tecnócratas, y no hubiera quien cocinara, o quien hiciera la limpieza, o si quien fuera el médico, tuviéramos problemas. Yo sí tengo una preocupación social, que es hacia dónde estamos llevando los jóvenes actuales. ¿Qué valores estamos inculcando en nuestra sociedad? Hemos dejado de tener valores. O sea, cuando tú coges un promedio de los jóvenes que están creciendo ahora, fuera de zonas que sean muy privilegiadas, estamos hablando de estar la pobreza extrema o la clase pobre media, porque hay diferentes clases de pobreza, tú encuentras que no quieren estudiar, no quieren prepararse, no quieren trabajar, porque han habido medios muy fáciles de conseguir dinero. Y la meta a veces no es conseguir dinero, porque el que hace lo que le gusta no siente que trabaja. Entonces, se han centrado mucho en el dinero y no en la preparación. Entonces, yo tengo preocupación de que cada vez hay menos gente estudiando medicina, cada vez hay menos gente estudiando veterinaria, cada vez menos gente estudiando. O sea, muchos jóvenes lo que se han dedicado es, las muchachas de poca edad, a salir embarazadas, a vivir de que las mantengan, a tener una discoteca, a tener cirugía. Entonces tú encuentras a muchachitas que tienen 21 años y están, como dicen, que parecen de 30 o de 35, o que tienen 22 años y tienen 3 hijos y ya están afectadas por un sistema que yo digo que el mismo sistema está siendo culpable porque ha sido muy permisivo a ese tipo de cosas. Sí, yo en lo que dices estoy completamente de acuerdo. Además, tengo como una frase, ¿no? Porque hemos dejado atrás los valores para poner valor a las cosas. O sea, se han olvidado los valores tradicionales y ahora solo el valor es el valor de lo que vale una cosa, de lo que cuesta una cosa y el dinero que hace falta para obtener cada una de esas cosas. Y eso yo creo que deshumaniza un poco a nuestra sociedad en general y a nuestra juventud en particular. Y creo que eso es un problema que creo que es bastante transversal en todo el mundo. No, y te vas dando cuenta cuando vas envejeciendo y vas logrando cosas que el dinero pasa a un segundo esquema. O sea, ahora mismo poniendo mi ritmo de vida, yo digo que yo soy el que menos gasto en mi casa. Y mi preocupación mayor o mis mayores gastos son inversiones en mi familia. Ir no 2 veces al año de vacaciones, que los muchachos vayan a un buen campamento, que los muchachos se preparen en algo que les guste. Pero cada vez tú te estás dando cuenta que hay cosas que el dinero es necesario, Sí, pero no lo esencial. No, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Lizardi. Cuanto mayor te haces, menos dinero necesitas para vivir. Porque, Sí. Bueno, pues porque quizás has pasado todo ese periodo de aprendizaje en el que necesitabas muchas cosas como para reafirmarte, como para tener, y realmente yo cada vez gasto menos. O sea, personal, a nivel personal. Es lo que te acabo de decir. Llega una etapa en que uno cada vez siente que necesita menos. Sí, no que gastes menos, necesitas menos. Que necesitas menos. Y que tú quieres tener más contacto con la naturaleza, que disfrutas más un buen compartir con unos amigos, que disfrutas más una cena en tu casa con un grupo de amigos compartiendo y charlando, que irte a un sitio, a una discoteca o a un restaurante, que quisiera tener un campito para irte los fines de semana y disfrutar, que valoras mucho más el descanso, que valoras mucho más una actividad familiar y de amigos. O sea, es otra visión de vida que tú vas adquiriendo cuando te das cuenta que has logrado en la parte económica aquello que te has propuesto y te das cuenta que necesariamente no era lo que te hacía feliz, que hay otras cosas que tienen más calidad a nivel de... Por supuesto, mira, yo te lo digo a nivel personal, ¿no? Con mis hijas, todas tienen en su habitación, siempre les he hecho un cuadrito a cada una con
con una cosa diferente, ¿no? Pero el lema siempre es el mismo. Que en tu vida la guía sea preferir tener historias que contar que cosas que mostrar. Sí, sí, sí. Y esa es la verdad. Totalmente, y coincido con ustedes. Yo quizás como siempre he tenido un espíritu hippie, el dinero no ha sido lo más relevante. De hecho, he tenido que aprender la conciencia y lo necesario del dinero porque sí es necesario. Es un medio transaccional que nos sostiene a lo largo del día y que también permite que cumplamos sueños, que montemos empresas, en mi caso que publique libros y me vaya de gira con los libros y todo lo demás. Pero idolatrar el dinero y ponerlo en una posición que va por encima de los valores, que a veces pasa, que va por encima de tus propios sueños y de lo que anhelas, sería como venderse y prostituir nuestros principios y prostituir nuestro legado. Es como yo sé lo que tengo que hacer, pero voy a tergiversarlo o voy a desviarme de este camino porque me voy más a esa remuneración. Dicho esta opinión libre, tenemos un segmento que se llama Fuera de la Perrera. ¿Y sabes qué? Le voy a dejar la pregunta de Fuera de la Perrera a Alfonso. No te asustes, simplemente en esta parte salimos de la estructura de lo profesional, lo familiar y vamos a dar un viajecito hacia adentro en todo lo que tiene que ver con Lizardi, con sus emociones, con sus aprendizajes y demás. Sí, pues mira, ya que te hemos sacado fuera de la perrera, ha habido en la conversación, en la entrevista, un momento clave, ¿no? Que dijiste, fue el fallecimiento de tu papá, de tu abuelo. Pero sí que nos gustaría que compartieses con nuestra audiencia, porque seguramente que has tenido otros puntos de inflexión en tu vida importantes que te han marcado, que todos sabemos que en nuestra vida tenemos 3, 4 cosas que han dicho, esto me ha llevado por aquí, esto me hizo cambiar radicalmente. Y eso es lo que nos gustaría saber, en la medida de lo posible, sobre Lizardi. Mira, Como persona, ¿eh? no, mira, como persona te voy a decir que la vida te pone muchas pruebas y tu capacidad es poder manejar esas pruebas. Yo siempre tengo referencia a mi papá, a mi abuelo. Él me decía que la grandeza del hombre es saber pararse cuando se cae. Yo tengo varios casos que me han pasado en la vida, como tú dices, como que han sido puntos que han cambiado el ritmo de la vida. Yo comencé muy joven a trabajar en la Compañía Dominicana de Teléfonos, Codetel. Yo hice la pasantía en Codetel con 16 años de edad y Codetel me contrató porque me gané el premio a la excelencia de la pasantía. Y mi abuelo, que era mi papá, tuvo que firmar un acuerdo con Codetel porque yo era menor de edad y no podía trabajar. En Codetel yo tenía un gran amigo, que éramos uña y mugre. Y murió en un accidente donde yo estuve. Y eso cambió mi vida. Yo me veía en ese momento siendo en unos años tal vez el VP más joven de Codetel. O sea, yo entré a los 16 y cuando tenía 18, yo era ya nivel 10 en Codetel, donde eran 14 niveles. Para ponerte un ejemplo, en ese año, que era 1988, yo ganaba 3.800 pesos y el sueldo mínimo era 700. Ir a una discoteca y tomarse un ron y 2 refrescos costaba 35 pesos. Y a mí me pagaban eso, me pagaban la compra de mi casa y todos los gastos que yo tenía. Y yo era encargado de Digüey hasta Pedernales de operaciones urbanas. En ese momento lo único que había aquí era el Club Me. Y estaba Barceló en los procesos de inicio. Ese accidente fue un accidente raro, extraño, y mi mejor amigo murió en ese accidente. Eso hizo que yo renunciara a Codetel. Me sentí, los padres salesianos me dieron mucho apoyo. Inclusive me fui a Puerto Rico al seminario salesiano por casi un año. Daba clases de religión, porque yo fui seminarista. Entonces me volví a reencontrar con los salesianos en ese momento de cosas. Y al día de hoy, aunque mucha gente no lo cree, yo siento que ese amigo me acompaña. Y en procesos de la vida, siento que me he sentado con él a hablar. O sea, de manera tácita. Y eso dio un giro a mi vida. Y cambió la perspectiva. Luego de eso regreso a República Dominicana y Codetel me contrata de nuevo, pero no para Codetel, sino para GT, que era la compañía dueña de Codetel en ese momento, que tenía zonas francas.
Y me contratan en el 89 ganando 14,000 pesos. Que era todo el dinero del mundo más 20 pesos en ese tiempo. Claro. Al punto que GT cierra, me quedo sin trabajo y resulta que quedé en un mercado laboral sobrecalificado. Entonces no conseguía trabajo porque yo ganaba mucho, que era el parámetro de la gente para contratarte. O estaba muy preparado para los puestos que habían siendo muy joven. Entonces en ese momento que decido irme a Estados Unidos a estudiar. Y cuando estoy en Estados Unidos, me llaman y me dicen que yo había participado para la Zona Franca de las Américas a un puesto de gerente de operaciones de planta de una zona franca. Y me habían dado el puesto. Y yo llamé a mi papá y le digo, papá, abuelo, me acaban de llamar de Santo Domingo que me dieron el puesto de zona franca. Me van a pagar muy bien, todo muy bien. Y él me hizo una frase, me dijo, mira, siéntate esta noche, reflexiona cómo funcionan las zonas francas, los volátiles que son, que se instalan, no le va bien y se van. Tú acabas de llegar a estudiar. Mucha gente quisiera tener el privilegio que tú tienes de llegar a estudiar a Estados Unidos. Tú tienes 3 meses que llegaste. Tú vas a durar 2 años en una carrera, 3 años. Yo entiendo que tú tienes que hacerte un hombre y saber tomar decisiones. Y me dejó esa tarea. Yo me senté, lo pensé y decidí quedarme. Vivía con unos primos de mi papá, de mi abuelo, mi familia de Santiago, de segunda generación. O sea, ya sus abuelos que vivían en Estados Unidos, sus padres nacieron en Estados Unidos y eran nietos, pero eran familia de mi abuelo y vivía ahí. Me tocó vivir en un barrio que se llama Canarsie, que es una comunidad judía en Brooklyn. Todos los días por la mañana, cuando yo me levantaba, estaba el dueño de la casa donde vivían mis primos en la puerta para insultarme. Porque yo era hispano. Mis primos ya son blancos con ojos azules. Y yo era hispano. Y todos los días él se paraba desde ahí hasta la parada del tren para yo irme para la universidad. Él iba todo el camino insultándome. Wow. Un judío de eso con los dos. Sí, de abusones. Sí. Que yo podía vivir en ese residencial, que eso era un residencial judío. Pero no se imaginaba que mis primos son de descendencia dominicana. Y un día yo oigo a mis primos hablando que se van a mudar. Y yo llamo a mi abuelo. Le digo, mire, papá, yo no creo que por mí ellos tengan que mudarse. Ellos tienen su vida hecha, sus comodidades, su ritmo de vida. Y yo no entiendo que yo sea el ente de sacrificio para ellos. Y me mudé en la oficina donde yo hacía la pasantía del trabajo de la universidad. ¿Cómo así? Yo estaba estudiando ciencia de computadora y hacíamos una pasantía en una oficina donde se hacían programación. Y en esa oficina había un cuarto que era como de descanso. Te digo, un cuartico debió tener 1,20 por 2 metros. Y yo hablé con él, le comenté al jefe que teníamos ahí mi situación. Y me dijo, mira, tú no puedes vivir aquí, pero tú puedes quedarte aquí 3 semanas, un mes, en lo que tú ubiques algo cerca de aquí, ¿dónde ubicarte? Y así lo hice. Le dije a mi primo un día, mira, me voy a quedar con unos amigos en Nueva York, en Manhattan, y de ahí me voy para la universidad, para Staten Island. Oye, me mudé ahí y duré 3 semanas durmiendo ahí, bañándome ahí, comiendo en la oficina, todo. Hasta que encontré dónde ubicarme. Entonces me ubiqué, renté un apartamentico de una habitación. Me recuerdo que me ayudó mucho una amiga que trabajaba en Macy's, dominicana, amiga mía de la iglesia, el centro juvenil. Me ayudó mucho y me mudé en un sitio que yo no sabía ni cómo llegar. O sea, me llevaron, pero mira, este es el apartamento, paga $600. Yo lo vi bien. Le dije, no, estoy de acuerdo. Ella me prestó el dinero, una parte, en lo que mi papá me enviaba, porque fue una cuestión de repente que apareció. Oye, y me mudé ahí sin saber cómo llegar. Después yo averigüé qué trenes tenía que coger, qué guagua tenía que coger, pero tenía donde vivir. Y ahí comencé con unos amigos, un negocio de víveres y celulares. De la nada. Comenzamos unos amigos y al final acabamos con 14 tiendas. Madre mía. Y yo siempre he tratado de aprender lo que hago. Luego de eso, pusimos un dealer de carro entre los amigos, que está todavía funcionando a la fecha. Está en Providence, Rhode Island.
que la mayoría de ellos eran dominicanos de ahí, y está allá el dealer, y se llama García Autoserv. Y fue algo que te fue moldeando las cosas. Entonces, cuando terminé, ya yo me había casado con mi primera esposa, me mudé a Providence, donde vivían la mayoría de los amigos, y de ahí hicimos el negocio. Luego volví a la Florida a estudiar de nuevo, a FIU, y ahí armé una compañía electrónica con los amigos míos de Nueva York que teníamos las tiendas de bípedos y celulares. En la Florida me pasó algo muy particular, que la gente entendía que el dominicano solo es de color. Y la gente decía que yo era cubano. Y los cubanos son muy unidos entre ellos. Sí, sí. E increíblemente me acogieron los cubanos. Y me ayudaron muchísimo. Pero muchísimo. O sea, los cubanos eran una gente que ellos conseguían un contenedor de Viper mafiado, porque son expertos en todo tipo de negocios. Son muy hábiles. Y los repartían entre todas las tiendas de manera equitativa. Y venía otra gente de otra etnia que quería abrir un negocio y ellos se unían todos para quebrarlo. Ay, Dios. Son como los judíos. Sí, sí. O sea, son implacables en eso. Y esa cultura de esa gente me ayudó mucho a ver que hay que ser unidos. O sea, como comunidad, que me he dado cuenta que los dominicanos no somos unidos. Nosotros queremos ver al otro bien, pero nunca mejor que nosotros. Y pasa en muchísimos sitios. Ahora mismo en Estados Unidos pasa con los venezolanos. Tú ves que crean grupos entre ellos y se apoyan entre ellos. El dominicano nos falta ese detalle. Pero tenemos muchas cosas que la gente no tiene. El sabor del dominicano vende. El carisma del dominicano vende. Yo he estado de forma personal, fuera de lo profesional, en muchísimos destinos y ninguno se compara al nuestro. Entonces, como te decía, la vida te va poniendo cosas que tú vas cambiando. Mira, ya sé que queda poco tiempo, pero hay dos aspectos que me han interesado mucho, ¿no? Tú tuviste una formación con los salesianos y cuando falleció tu amigo fuiste a Puerto Rico, estuviste. ¿Qué parte, la fe, qué parte de vida ocupa en Lizardi? No, mira, la fe para mí, creer en Dios, no como un Dios de idolatría, de fanatismo. Para mí, Dios siempre está con uno. Yo tengo yo hago los negocios de esa forma. O sea, para mí es muy importante. O sea, yo puedo tener algo que ando persiguiéndolo y si no se me da, no me preocupo. Entiendo que no me convenía. Si se me facilita, era porque me convenía. Yo no, como dicen, yo no forzo las cosas al punto de romperlas. Y en la vida no ha ocurrido, yo le digo a mi esposa, que eso es mentira, que Dios no te da una oportunidad. Dios te da múltiples oportunidades. Lo que tú tienes que saber es cómo verlas y aprovecharlas. Entonces yo soy un ejemplo de vida de eso. Yo en mi proceso de vida he estado en puntos donde he quebrado. Yo teniendo 23 años quebré y de mala forma. Cuando terminé la universidad en Estados Unidos, dividimos el dealer entre los amigos y a mí me tocaron, creo que fueron como 14, 15 vehículos y lo mandé para República Dominicana y el barco se sobró y tiraron los contenedores al mar. Madre mía. Y la compañía de la naviera nos mantuvo en ese proceso de negociación prácticamente un año. Y me recuerdo como hoy que nos citó un viernes a la oficina de la naviera y dijeron que el lunes no pagaban. Que el seguro había llegado a un acuerdo, que la indemnización llegaba el lunes. Y cuando fuimos el lunes encontramos en la puerta un letrero que decía que esa empresa se había acogido a la ley de bancarrota y que no tenía que pagarle a nadie. Y no tenía un peso. O sea, y mi papá, mi abuelo, me había ayudado todo lo que había podido. O sea, ya yo no tenía cara donde tirar. Sin embargo, ahí volvieron a entrar los cubanos. Yo tengo unos cubanos que ven aquí en República Dominicana, que era el dueño, era socio de la América, dueño de Money Travel, de Hello Car, que se llama Carlos Durán, que yo lo llamé. Le dije, flaco, me decía flaco, me decía, dime flaco. Y yo, mira flaco, me pasó esto y esto. Me decía, mira, no te preocupes, que tú eres un tipo muy dinámico y Dios te dio un don de ser muy hábil. Lo que tú tienes que necesitar es un empujito. Un empujón tú necesitas. Y me recuerdo que me prestó $200,000. Bueno, el empujón Y me dijo, tómalo para que comience a comprar carros de nuevo. Me recuerdo que yo fui y busqué el dinero. Yo le
yo tenía un solar en Arroyo Hondo que había comprado en Isabel Villas, pasé mi casa, tenía 23 años, y comencé a comprar Toyotica Corolla, que era un carro que se vendía aquí muchísimo, y traía 5 o 10 Corolitas todos los meses. Me comencé a recuperar y fui a pagarle. Y me dijo, yo no te estoy cobrando. Cuando yo necesite, yo te digo. Yo le dije, cuando tú necesites, yo no tengo. No tenías, me dijo, no tienes. Y le pagué en el proceso de un tiempo bastante largo, que me llamaba un día y me decía, mira, llévale $5,000 a Raquel, dale $10,000 a Alfredo. Pasaban 3 meses sin llamarme, me decía, tú tienes $10,000 más, mira, yo voy a ordenar tal cosa, págamela. Y así fue que le pagué. O sea, sin ningún tipo de presión. Y si no me equivoco, no le pagué todo. O llegó un momento que no me cobró más. Caducó la deuda. Sí. Y él me decía, mira, tú estás en tu país, si a ti te fue bien en Estados Unidos, que tú eras un inmigrante, donde ya no somos nadie, y lograste armar negocios de comunicaciones con tus amigos, lograste armar un dealer con otros amigos, tú en tu país vas a tener cómo hacerlo. Y luego vino la casualidad de Bávaro y lo desalojo. Para ponerte un ejemplo, a los 3 meses yo estoy aquí y me gané 20 millones de pesos. Oh. En una operación muy particular que según todo el mundo debía ganarme millones. Pero oye cómo fue. A mí me envían una persona que no me conocía a comprar 452,000 metros a un señor que llamaba Modesto Sedano, que era un terrateniente de la zona, a $25 el metro. Cuando llegamos a hacer la operación de comprar, me doy cuenta que el señor tenía muchos problemas y que si él no cerraba ese negocio ese día, perdía muchas propiedades que tenía en el banco. Y en medio de la operación me paro y digo, la operación no va hoy. Todo el mundo echó el grito. El que andaba conmigo, que era un abogado del señor Botello, me dice que si yo estoy loco, que esos metros hay que comprarlos. Yo le digo, mira, llamo al señor Botello y le digo, Ernesto, ¿tú crees en mí? Me dice, tú eres que está ahí. Al final lo conseguí a $15 el metro. La gente me decía que yo debí decirle que lo conseguía a 20 y ganarme 5. Era el primer negocio que yo iba a hacer de ese nivel. Era una confianza que había puesto en mí una persona que yo no conocía y yo decidí que no. Y lo llamé alante de la persona, le dije, mira, se consiguió en 15. En siendo malas palabras, le pueden decir a una gente, me la dijeron a mí todas ahí. Que era una oportunidad que me habían dado, que si yo no sabía multiplicar, que 452,000 por 5 era un dineral, que yo, que sé yo qué. Yo le dije que no, y que no, que a mí me mandaron fue con un mandato y que yo cumplía con ese mandato. Resulta que luego que se cierra la operación, que me voy, el señor Modesto Sedano me llama y me pasa en una funda 20 millones de pesos. Y me dice, te lo estoy dando por lo serio que fuiste. Y de en ese momento en adelante, los negocios que hacía Modesto Sedano los cerraba yo. La transparencia. Y me gané a Modesto, me gané, y mucha gente se enteraron de eso. Uh-huh. Y también como tema, yo entiendo, yo ayudo a todo el que puedo ayudar y oriento al todo el que puedo orientar sin tener que ver que me pague nada. ¿Por qué? Mi esposa pelea mucho conmigo eso. Me dice que yo pierdo mucho tiempo en eso. Pero yo sí entiendo que tú tienes la posibilidad, tú vas a emprender algo y yo tengo el conocimiento que tú necesitas, yo te oriento. Porque yo he sufrido donde he llegado y nadie ha querido orientarme. Y yo sé lo que es agradable que es. Yo he llegado a Estados Unidos, cuando yo llegué ahora, que me fui en el 2014, quería poner una compañía de inversión y una constructora. Y todo el mundo me daba problemas. Y me la ponía difícil. Y quería poner un dealer de carro y me la ponían difícil con la licencia. Y me puse a estudiar, me inscribí en unos cursos, lo pagué, perdí un dinero con aquellos que no quisieron ayudarme, pero esa pérdida me sirvió de conocimiento para hacer los contactos que necesitaba para el momento que yo estuviera preparado. Entonces, para mí no fue una pérdida, fue una inversión. Entonces, al final, monté todo mi negocio solo, sin ayuda de nadie, pero ya pude obtener el conocimiento. Entonces, hay veces que a mi oficina va una gente que me dice, mira, yo quiero invertir en la zona y oriéntame. Y yo lo oriento, sin tener que darme un peso, ¿eh? A mí me saltó un mentor en estos días que yo tenía que comenzar con él a cobrar y ponerle un precio a mi hora. Entonces yo le digo que no. Si a mí me ha ido bien de esa forma
y me sirve que a los momentos que ese tipo de persona va a hacer un tipo de inversión, piense en mí, para mí es suficiente. Claro. No son negocios a corto plazo. Yo creo mucho en la inversión a largo plazo. Y lo que más valioso es el vínculo personal que tú puedas tener con una gente. Yo priorizo lo personal al negocio. Hay negocios que se dan, hay negocios que no se dan. Las amistades quedan. Entonces, yo priorizo eso como forma de vida. Entonces, mis mejores amigos son gente que ya han tenido que estar vinculados conmigo en negocio. Siempre teniendo como unidad familiar principal mis amigos de la escuela. Yo tengo un grupo de los que nos graduamos en el bachillerato con los salesianos, de un grupo que nos graduamos juntos en la universidad, que hablamos todos los días. Y nos reunimos 2 veces al año. Y la gente se sorprende cómo nosotros no podíamos mantener en ese tiempo esa amistad y va muy relacionada a Dios, a las creencias, al cultivo de los valores, al tú saber que hay algo que te da consuelo, que te ayuda, que te da energía. Yo creo mucho también en la gente que tiene que meditar, autoconocerse, saber que no todo se acaba por un problema, sino que siempre hay una puerta que se abre cuando se cierra una. Tener la paciencia necesaria, la resiliencia, creer en el otro, dar oportunidades y no guardar rencores. La vida es muy corta para guardar rencores. Y en la vida, la muerte es tan segura que te da toda una vida de ventaja. Totalmente. Entonces, Totalmente. De verdad que ha sido muy inspirador tenerlo por acá con nosotros. Lastimosamente hemos llegado al final, pero sé que la audiencia se ha llevado un gran manjar de toda su trayectoria. Cosas que yo puedo aterrizar plan rápido de todo lo que hemos disertado en esta entrevista. El permiso de explorar lo que corresponde en cada etapa, porque pasar de emprender con tiendas de celulares, con dealer, con la parte de programación, muchas veces se sataniza la multidiversidad en lo que las personas emplean su tiempo, pero cuando se está en ese proceso de exploración, cada una de las experiencias, por divergentes que parezcan, te están nutriendo para algo en el futuro. Entonces no hay que avergonzarse porque hoy estás explorando en un área de la vida, mañana quizás te toca explorar en otra esquina. En el momento adecuado, cuando estés preparado, vas a llegar a tu centro y te vas a dar cuenta que perteneces a ese lugar. Mientras tanto, disfrutar el camino. Bueno. Alfonso, ¿llegamos al final? Pues la verdad que ha sido una de estas entrevistas con mucho Podríamos contenido. seguir. La verdad que apasionante, tienes una vida increíble, tienes unos valores bien fundamentados y además una experiencia aquí en el área, en la zona bárbara. A mí personalmente, y creo que también Raquel, creo que tendríamos que añadir otro programa más al que te invitamos Desde ya para seguir explorando en la vida de Lisard y en todo lo que nos tienes que enseñar de muchas cosas que hoy ha sido para mí revelador. Claro que sí. Bueno, Lizardi, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos acompañó aquí Lizardi González. Estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver construir un legado con firmeza. Tienes las puertas más que abiertas en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme y estamos abiertos. Hay muchos temas importantes en la zona que discutir. Hay muchas cosas en que tenemos que unirnos para lograr sacar el punto de Punta Cana a donde debe estar, que las autoridades nos apoyen, que la gente vaya creando conciencia de los problemas que tenemos y que esto es una cuestión de colaborar entre todos y empujar en una sola dirección. Punta Cana ya es la casa de todos. Tenemos todos los días residentes nuevos, personas nuevas que conocen este destino, gente que le encanta Punta Cana. Y nosotros como residentes, que somos los hosts de los que llegan, tenemos que tratar de que cada día este destino se cuide, se preserve y sea un mejor destino para todos. Así es. Les acompañó Raquel Salas. Alfonso García. Y esto es Perros Verdes Podcast, donde encuentras Lo que no buscas. Chao. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa, en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.